Quito esto, vamos a corregir la camarita un poco más. Ok, excelente. Se ha movido la cámara. No quiero estar firme. Ya. Bien, vamos a hablar entonces de los materiales de forma general, pero hoy vamos a enfocarnos en este momento en los materiales eh, metálicos. ¿Qué son los materiales metálicos? ¿Cuál es la característica de los materiales metálicos? Hablando exclusivamente de los procesamientos de los materiales metálicos. Vamos a cortar un poco el video para que sea más fácil eh, la visualización. ¿Okay? Ciencia de los materiales, introducción al procesamiento de metales. Para esto, se les va a enviar a ustedes un pequeño dossier para que revisen, pero aquí también lo vamos a revisar, ¿ok? Entonces, de inicio, ¿qué es procesar? Procesamiento. Y le pregunto, le hago esa consulta a quién, a la señora Paola. Señora Paola, por favor, desde su conocimiento y concepción, ¿qué es procesamiento? ¿Qué entiende usted por procesamiento? ¿Qué es procesar? Señora Paola, Paola la una, Paola las dos, pues tiene que retirarlos. Claro, sí se escucha, Inge. Ahora sí se escucha. ¿Qué es procesamiento? Un proceso de información para realizar alguna ejecución, Un proceso de información para para realizar realizar. una actividad o una secuencia. No sé, Inge. Ya, vale, vale, vale. Una vez más, a ver, ordenen sus ideas. Es un proceso de información eh, para ejecutar un trabajo. Ya, vale, vale. A ver, le haremos la misma pregunta a quién. Vale, está interesante su respuesta, señora Paula. Le haremos la pregunta a Mary, Mary Alicia, ¿qué es procesar? ¿O qué será procesamiento? Mary Alicia. Sí, que perdón, ahorita estoy ocupada un poco. ¿Cómo dijo ella? ¿Qué es procesar? ¿Qué es procesamiento? Ay, ah, ay, le dije, perdón, ahorita no estoy concentrada. Ya. ¿Alguna vez tú has procesado algo? Sí, que yo creo que es como que haces, realizas algo con diversos pasos, ¿no, Inge? O Ya, siguiendo. ya. Entonces aquí, vale, vale. Vamos a decir, está muy bien. Es la secuencia de pasos, ¿no? Sí, Secuencia de pasos. Vamos a decir eso. A ver, de forma rápida diremos, ¿qué es la secuencia de pasos? Pero esta secuencia de pasos, ¿qué busca? ¿Qué persigue? Secuencia de pasos. Aquí también. Secuencia de pasos que busca la obtención, ¿no? De un objetivo, ¿no? La obtención de un producto en este caso. Procesar es la secuencia de pasos. Ya. Paso 1, ¿qué se hace esto. Paso 2, se hace esto. Paso 3, se hace esto. Vamos a definir el procesamiento como eso, ¿no? El procesamiento es la secuencia de pasos que busca la obtención de un producto. Y si hablamos de materiales metálicos, ¿cuántas técnicas? Excelente. Aquí ponemos también, como parte de la definición, son las diversas técnicas. Diversas técnicas. ¿Sí? En la amplia variedad de secuencia de pasos. En la variedad de secuencia de pasos. De secuencia de pasos. ¿Qué quiere decir? Que cada técnica va a tener su propia secuencia de pasos, ¿no? Por ejemplo, a ver, le voy a preguntar, señor Walter, una consulta. Dígame usted, para que se Inge, entienda lo que estamos tratando de explicar.
Dígame usted el procesamiento de un huevito. ¿Le gusta más huevo pasado o huevo frito? Huevo pasado. Ya, a ver, listo. A ver, procesamiento de un huevo pasado. ¿Cuáles serían? ¿Cómo se hace? Claro, Hacerlo podrir. ¿cómo se hace? Sí, estamos bien. Ya, a ver, primero se pondría en agua y Ya, hacer hervir nada más solo es eso. hasta que, sí, A ver, una vez más, piense bien, bien y sea lo más detallista posible al momento de explicar el procesamiento por la obtención de un huevo pasadito. no, solo es y no sé, tampoco. Dije, Está bien, perdón, está ¿puedo bien. preguntar? Lo estaba haciendo muy bien. A ver, paso uno, ¿qué se hace? Ya primero se echaría agua, Ya, poner a hervir agua agua. Paso fría, dos, ponerle el huevo, muy bien. El huevo, ya, ok. Paso tres, luego esperar nada más ¿cuánto tiempo? unos 15 a 10 minutos, El agua tiene que estar a qué temperatura. a unos, no sé, a unos 90 grados, ¿verdad? El agua tiene que estar hirviendo. Sí, pero Ya, no tanto porque le puedes romper. ya, excelente. Ah, dato interesante. Entonces, paso uno, colocar el agua a hervir, ¿no es cierto? Hasta el punto de hervor. Temperatura aproximada entre 90 a 100 grados. Paso dos, introducir el huevo con cuidado, evitando que rompa, ¿no es cierto? Paso tres, darle un tiempo de hervor, vamos a decir así, de aproximadamente, ¿entre cuánto tiempo dijo, señor Volter? Entre 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos, ¿no? Va a estar durito el huevo. Eh, paso 4, ¿qué haría? Ya le sacamos y le pelamos. Excelente. No, le sacamos la casca. Muy bien, extraer el huevo y proceder al pelado, ¿no es cierto? Muy bien. Ese, la suma de esos pasos definen el tipo de procesamiento, ¿ya? Ahora, si alguien no quiere huevo de pasadito con 15 minutos, solamente le da 5 minutos, ¿qué pasaría, señor Walter? ¿Va a haber variación en el producto, sí o no? Sí, va a ver, le puedes romper por la calor el huevo. Ah, excelente. Es decir, miren, hemos variado solamente, va la redundancia, una variable. Ha habido cambio en una variable. El tiempo, en este caso, de hervor del huevo, hemos pasado de 15 minutos a 5 minutos. ¿El producto cambia? Sí, va a cambiar. Entonces, cuando hablamos de procesamiento, nosotros tratamos de explicar eso, ¿no? Esa secuencia de pasos que busca la obtención de un producto. Y como buenos metalurgistas, ustedes tienen que enfocarse en entender esta secuencia de pasos. Si yo, porque si yo digo es agarrar, poner el agua, el huevo al agua y esperar a que esté, mucha gente que no entiende o que no estudie o que no profundice esta secuencia de pasos, que no entiende el procesamiento, puede agarrar, meter el huevo al agua fría y esperar que el agua caliente y le da 5 minutos, el agua no va a calentar en 5 minutos, va a sacar el huevo, va a tratar de tener el huevo pasadito y no va a obtener. ¿Y qué va a decir? Esto no funciona, ¿verdad? Esa es la respuesta más común, que esto no sirve, esto no funciona. ¿Y por qué no funciona? Bueno, el problema en sí no es que no funcione el procesamiento está mal evaluado, está mal direccionado. Y es ahí donde ustedes tienen que trabajar. Entonces, si hablamos del procesamiento de materiales metálicos, ¿cuáles son los métodos para la obtención de cualquier tipo de producto? Ojo, cada producto, y esto es bueno que sepan, aquí vamos a insertaremos nuestra flechita, vamos a insertar, ¿dónde estás? Aquí está. Absolutamente cada producto tiene por naturaleza o exige, ¿no? Según las características del producto, la naturaleza del producto exige un procesamiento muy particular. Es decir,
que existen productos metálicos que se obtienen solo por moldeo, otros que se obtienen solo por hechurado, otros por pulvimetalurgia, otros por mecanizado y otros por soldura. Ah, ya. Yo podría obtener productos de moldeo por soldadura. Se podría, puede hacerse, pero va a haber alguna variación en el producto final. El resultado no es el mismo. A ver, yo lo voy a consultar. ¿Dónde está, señor Oliver? La siguiente consulta. ¿Usted ha podido observar alguna vez las prensas de banco fundidas? ¿Podría volver a repetir, por favor, Inge? No logro escucharlo muy bien. Ok. ¿Usted alguna vez ha visto, ha entendido, ha podido observar las prensas de banco fundidas? No me ubico tampoco, pero creo que no, Inge. A ver, Tal vez no como lo prensas de banco, para que se ubique un poquito, son esas prensitas que colocamos en el taller y hacemos presión, ¿no es cierto? Abrimos la prensa, Las la prensas boquita. C no está hablando, ¿no, Inge? O las Ah, prensas la prensa C es una grandes. prensita también, ¿no? Ya, ok. Entonces hablaremos de la prensa C. Como usted está un poco más, eh, entiende un poco más la prensa C, la prensa C. Usted ha visto prensas C fundidas, ¿verdad? Sí, Inge, se ha visto. En videos, pero no en presencial, no hemos logrado hacer. Ah, ya, pero usted conoce el procedimiento, usted ha hecho el moldecito, ¿verdad? De la prensa Sí, C. hemos hecho el molde, sí. Ah, ya, muy bien. Generalmente esa prensa C, ¿en qué material está fundido? Puede ser de, por ejemplo, de aluminio o también puede ser de hierro, fierro. Ah, excelente, aluminio, hierro. Y si yo le digo, eso sería entonces por moldeo, ¿no? Está moldeado. Hemos Sí, hecho ese es el primer paso. excelente. Y si yo le dije, si yo le digo, usted puede obtener la misma pieza prensa C, pero por soldadura, ¿será posible, sí o no? Puede ser en forja, pero Ah, puede ser en forja. Sí, sí, sí. Entonces, pero las características de los productos son diferentes. Es más, podríamos decir que las piezas que están moldeadas o fundidas, hechas por fundición, van a tener mejor rendimiento que las por soldadura o viceversa, ¿no? Las otras son mejor que las moldeadas. ¿De qué depende? De cuánto va a ser la exigencia del producto. Ah, ya, ok. Entonces, es ahí donde vamos a enfocar. Pero si hablamos de los métodos, existen los siguientes para elaboración o procesamiento de materiales metálicos: moldeo, hechurado, pulvimetría, mecanizado y soldadura, ¿no? Otra vez, moldeo, hechurado, pulvimetría, mecanizado y soldadura. Son los 5 procesamientos. Ahora, también cuando se habla de procesamiento, pero esto vamos a agarrar, vamos a pegar acá. Cuando se habla también de procesamiento, muchos hablan de lo siguiente. Pueden hablar de conformado. Hablan de conformado. Procesos de conformado en metal, ¿no ven? Cuando hablan de conformado en metales, asocian dos tipos de conformado. Conformado en caliente y conformado en frío. A ver, y le pregunto, señora Giovanna, dígame usted, ¿qué entiende por conformado en caliente? ¿Qué entendería usted por conformado en caliente? Sí, Inge, que está sometida a una cierta temperatura, elevada temperatura. Ah, ya, entonces, una pieza que se conforme en caliente, ¿cuál sería? Mediante forja, alguna Ya, herramienta. muy bien, forja. ¿Qué más? A ver, otro. eh, La forja puede ser como, usted ha visto forja, ¿no es cierto? Usted también ha hecho forja, pues, ¿no? Como semestre, no. Pero la usted dice, cuarentena, la cuarentena. hizo, ¿verdad, señor Giovanna? Sí, Inge, sí. Ah, excelente, bien, forja. Ese es un conformado en caliente.
Y un conformado en frío, ¿cómo sería? ¿Es necesario calentar el metal? No, tiene que Un estar ejemplo frío. que me pueda dar usted más o menos de un conformado en frío. Uy, no, a ver, en frío. Dije, El no, no doblado, sé. el doblado. Cuando nosotros agarramos una barra de acero y la doblamos solamente para darle una forma, eso es un conformado en frío, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos simplemente modificando la forma, estamos conformando, pero no es necesario calentar. Cuando calentamos, se llama conformado en caliente. Cuando no calentamos, conformado en frío, ¿no? Ya, excelente, ya estamos entonces entrando un poquito a este tema. A ver, entonces, bajo esas características, vamos a ir ahora a compartir el dossier. A ver, vamos a un breve momento, veremos nuestras pestañitas. ¿Y dónde está nuestro dossier? Ahora sí, revisamos. Ok, excelente. Bien. Este es el dossier que ustedes van a revisar. ¿Sí? ¿Están observando el dossier, señor Miguel? Sí, Inge. Ya, muy bien. Excelente. Entonces, aquí nosotros ya tenemos algunas definiciones, ¿no? Dice, si hablamos de procesos de transformación, ¿no? Procesamiento de materiales, vamos a decir que son las técnicas de conformación, son los métodos utilizados para formar o manufacturar productos metálicos útiles. Ah, ya. Dice, métodos para formar o manufacturar. Pregunta, estimado señor Cáceres, la diferencia entre formar o manufacturar. Em, yo creo que Difere- sería a ver, ¿Cuál sería? eh, formar yo creo que sería darle forma Y y manufacturar, manufactura. Eh, o sea, sería el uso de la mano del hombre, ¿no? No de maquinaria. exacto. Si hablamos generalmente cuando se habla de formar, cuando hablamos de formar, y esto es importante que ustedes sepan, estamos hablando del proceso del empleo de máquinas, ¿no? Generalmente es el uso, vamos a decir, por encima del 80% de equipo y maquinaria para darle forma, ¿no? Estamos formando, pues dice conformación, ¿sí? Pero la manufactura es lo contrario. En la manufactura el 70-80% interviene exclusivamente la mano del hombre, ¿ya? Ahora le pregunto, señor Cáceres, ¿la fundición es un proceso de conformado o manufacturado o mixto? ¿Cómo dije? ¿Conformado? Fundición es un proceso de conformado, manufacturado o mixto. Mixto, dependiendo. Si es una industria enorme, yo creo que ¿Ya? sería conformado porque se usan máquinas enormes, ¿no? Para la fundición. Pero ¿Ya? digamos, si es uno artesanal, un horno pequeño, ahí sería manufacturado. Bueno, no, sería conformado igualmente. Porque, claro, yo meto el metal, pero la máquina en sí es quien la funde, no yo. Ah, ya. Entonces, usted va a intervenir sobre todo en la parte, en el proceso de hacer la colada, ¿no? Retirar el crisol y demás. Entonces sería más o menos un mixto, ¿verdad? Sí, un mixto. Ya, ok, está muy bien. Listo. Excelente, gracias. Bien, entonces, miren, tenemos estas características. Ya tenemos aquí los métodos, aquí está moldeo, hechurado, pulvimetría, mecanizado y soldadura. A ver, y aquí está lo que habíamos comentado, ¿no? Dato importante, dice, la elección del método depende de las propiedades del metal. Vaya, propiedades del metal. Eh, Pregunta clave. A ver, y le preguntamos a una dama, ¿dónde está señora Lucelia? Lucelia,
Hello, hello, hello. Inge me acaba de mandar mensaje, se le acaba las megas, me acaba de indicar, Inge. Lucelia, Sí, de Lucelia se le acaba sus megas. ya. Por eso cuando hagamos esos cortes, salgan de la sesión, guarden sus meguitas y entran a la sesión con megas. Eso hagan, ¿sí? Porque yo he visto que cuando hemos dado este lapsus, muchos se han quedado en aula. No sé por qué se han quedado si estaban investigando. Entonces, han consumido más megas y tengan cuidado con ese tema. ¿Ok? Ya. Vale, gracias, papá. Entonces, a ver, le preguntaremos aquí a quién. A otra dama. Ángela Castañeta. Inge, Una consulta, estimada Ángela. Joyería, ¿se puede hacer por soldadura, sí o no? sí, pero tendría que ser una soldadura bien especial. Especial, muy bien. ¿Y se podrá hacer al 100% una joya por soldadura, sí o no? Sí, Muy bien. ¿Y se podrá hacer al 100% una joya por fundición? igual Inge se puede. Se puede, excelente, muy bien. Eso está muy bien. Y por eso dice aquí, depende, ¿no?, de las propiedades del metal. Hay metales que por sus características pueden trabajarse con mucha facilidad, no solamente por moldeo, por soldadura, también se puede hacer por pulvimetría, mecanizado, etcétera. Depende mucho. Pero también depende mucho de cuál producto vamos a obtener, cuál es el producto que vamos a obtener. Otro dice, los métodos convencionales comienzan por la fusión del metal y el vertido a un molde, y eso tiene que ver exclusivamente con fundición. Es más, si hablamos de procesos de conformación de materiales metálicos, el primer proceso ha sido exclusivamente el de fundición. El primero, ¿no? Otro dato a tomar en cuenta. Dice, la geometría puede conseguirse además por deformación y posterior desbaste. Eso es mecanizado y acabado. Si solamente el producto que queremos tener tiene variaciones, vamos a decir, leves o muy profundas en geometría, partiendo de una plancha, partiendo de un tubo, etcétera, entonces ese tipo de procesamiento está limitado solamente al mecanizado, ¿no? Mecanizado. ¿Y qué será la pulvimetalurgia? Dice, la técnica moderna para obtener piezas metálicas con altas prestaciones mecánicas. Wow. A ver, le voy a preguntar aquí, señor Romario, una consulta. Para usted, ¿usted qué entiende por pulvimetalurgia? Más o menos, ¿qué entiende usted por pulvimetalurgia? Pulverizar el metal, algo así, Inge. Pulverizar el metal. Interesante. A ver, antes de hacer el segundo cortecito, porque vamos a hacer un segundo corte para que ustedes también puedan hacer un poco de investigación, quiero que por favor vean el siguiente video. Vamos a ver un videito cortito para que ustedes puedan entenderlo. Ok, excelente. Bien. Este es un video, ¿no?, de forma rápida que está explicando qué es la pulvimetalurgia. A ver, vamos a tratar de escuchar. Es una tecnología relativamente nueva y está cobrando hoy mayor protagonismo. La obtención de polvo se realiza a partir de metales como el hierro, el cobre y el aluminio, también aleaciones como bronce y aceros, y se pasa al proceso de trituración. Una vez triturado se traslada hacia un horno llamado horno de fusión
Lucas. A ver, hasta esa parte que hemos podido observar, señor Miguel Pongo, ¿qué ha observado usted? ¿Qué sería la polimetalurgia? Que es el proceso de convertir el metal sólido a partículas muy finas de polvo. Excelente, ¿no es cierto? Recuerda que, no sé si estaba presente, en investigación hemos hecho peletizado. ¿Lo ha visto usted el peletizado? No he visto, pero sí que el peletizado es convertir bolitas de algún material. Exacto. ¿Usted vio el peletizado, señora Giovanna? No, Inge, no lo vi. Ya. ¿Qué es el peletizado? En vez de lingotear, de obtener productos así gruesos, que son fáciles para manipular, existe otra técnica que es el peletizado. ¿Qué es el peletizado? Como le decía bien el señor Miguel, es la obtención de fragmentos reducidos. Aquí yo tengo algunos peles, los voy a mostrar más adelante, ¿sí? La idea, ¿para qué se peletiza? Para que haya un mejor manejo, en este caso, del producto. Es más fácil incluso pesar, el tiempo de fusión es mucho menor, ¿no? Porque ya no tenemos que esperar a que toda esa pieza grande se funda, sino tienen que fundirse pedazos o fragmentos mucho más pequeños. La polimetalurgia habla justamente de eso, ya no de hacer fragmentos pequeños, sino de hacer partículas casi polvo. Esa es la idea, es fundir el metal, fragmentar el metal, fundir el metal y obtener como producto ya no lingotes, sino polvo del metal. A ver, seguimos bien. En el proceso de mezclado se añade otros metales como hierro, cobre, aluminio y níquel. Para lograr los resultados en el sintetizado, los polvos metálicos necesitan homogenizarse perfectamente antes del proceso. Para ello se deben mezclar y combinar los polvos. El mezclado se refiere a la mezcla de polvos de la misma composición química, pero posiblemente con diferentes tamaños de partículas, mientras que la combinación se refiere a la mezcla de polvos con diferente composición química. El mezclado tiene como objetivo obtener uniformidad, poder y también poder mezclar lubricantes con polvo. Bien, a ver, hasta esa partecita. Me gustaría que me comente, ¿dónde está el señor? ¿Quién? David y Ampar, ¿estás acá? David, por favor, coméntame lo siguiente. ¿Ustedes han hecho la fabricación de bronces o fundieron bronces ya fabricados? Por el momento estábamos a punto de realizar el proceso, surgió Ya, ok. la Es decir, no han fabricado bronces. ¿Fabricar? Sí. No, estábamos en el proceso de fabricar, pero no. A ver. Sin más, no recuerdo dónde está. Señor Miguel, ¿usted ha visto la fabricación de bronces? No tanto dije la fabricación, pero sí recuerdo que en la escuela hemos hecho la fundición del bronce, pero en lingotitos. Hasta ahí nomás. Bueno, por eso es importante que hagan investigación, muchachos. Recuerdo yo que, no sé quién estaba presente, hemos fabricado bronces, ¿ya? Y el proceso de fabricación, por ejemplo, en este caso de latones, cuando hablamos de zinc, porque queríamos nosotros la obtención de oro chino, ¿sí? Y hemos llegado al objetivo, hay un proceso, hay un momento en el cual existe la evacuación de humos por la fusión del zinc. Para evitar ese proceso de que se pierda zinc, se tiene que añadir vidrio molido al caldo. Eso genera una escoria y evita que el zinc se pierda. Entonces es un proceso relativamente riesgoso.
Con la polimetalurgia, como ustedes están observando acá, con la polimetalurgia, esto ya no es un problema. ¿Por qué? Pues porque lo que están haciendo es mezclar. Las aleaciones ya no son en caliente, sino son en frío. Yo tengo un polvo ya, en este caso vamos a decir de hierro, tengo un polvo de manganeso, tengo un polvo, vamos a decir, de fósforo, tengo un polvo, es decir, todos los elementos aliantes de un material metálico, ya lo tengo en polvo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente agarro y lo voy a mezclar. Estoy haciendo una buena mezcla para que estos polvos se distribuyan correctamente y después la mezcla muy bien homogenizada ya puede emplearla para la obtención de productos. Ah, ya. Y le hago la pregunta a quién, señora Paola Suárez. Una consulta, señora Paola. Inge, ¿Usted alguna vez ha hecho galletitas? sí, Inge. Ya. ¿Cuáles son los ingredientes para una galleta? Harina, necesito mantequilla ¿Ya? y huevo y azúcar. Primeramente, para preparar ya la galleta tengo que hacer un polvo, ese, ay, ya me he olvidado su nombre de la mantequilla y punto arena. Al punto arena se le llama cuando se mezcla la harina con la mantequilla. Luego Ya. le agrego el huevito y el azúcar y voy agregando agua, de acuerdo a lo que me pida la harina, dependiendo si es 2 ceros, 3 ceros o 4 ceros. Excelente. Una consulta. ¿Es más Dígame. fácil manejar los productos en frío o en caliente? En frío, temperatura ambiente. Es mucho mejor, ¿no es cierto? Sí, temperatura ambiente. Este mismo concepto se aplica en polimetalurgia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se hace? Como ya tengo todo mezclado, al igual como usted ha explicado, estos productos ya se van a compactar. ¿Qué significa? Se va a hacer un prensado. Al igual como usted mezcla todo, hace un amasado y después va cortando pequeñas briquetitas, se hace lo mismo en la polimetalurgia. Yo tengo una matriz, la matriz ya puede ser de un engranaje, puede ser de una polea, etcétera. Este es de un engranaje, como pueden observar acá, ¿sí? Entonces, la mezcla ya bien distribuida, bien homogénea, se coloca ahí y se hace un prensado. Miren, es el prensado, y ya tengo ahí un engranaje. Voy a hacer otro prensadito, ya tengo otro engranaje. Entonces, yo le hacía la consulta a la señora Paola de las galletas, porque es un proceso parecido, y aquí entra el proceso de sinterizado. Por eso les decía mucho cuidado con el término de sinterizado. Sinterizado implica llegar a altas temperaturas, por eso ustedes no podían sinterizar, creo que les han dicho sinterizar las almas o nollos, eso no se sinteriza, eso simplemente se seca. Se sinteriza cuando ya el caldo ingresa al interior de la pieza, del alma, y toca el caldo del alma, ahí se está sinterizando, eso sí. Pues en este caso es lo mismo. Vamos a actuar un poquito, ¿ya? ¿Qué se está haciendo? Estas piezas que están prensadas, porque obviamente como el polvo está finísimo, se puede prensar. Este producto va a ingresar al horno, pero ingresa al horno no hasta que se funda. No va a llegar al punto de fusión, sino un punto por debajo del punto de fusión, suponiendo, a ver, ¿a qué temperatura funde el aluminio, estimado Romario? 660 o 80 G. Ya, muy bien, 680. Entonces, si quieres sinterizar por polimetalurgia engranajes de aluminio, ¿a qué temperatura recomiendas llegar? Menos de los 600 o 600, Inge. Excelente. No, creo que la punto de fusión era 620 o 50, pero menos de los 600 estaría bien. Ya, ponle tú. Entonces tendrías que agarrar, y para ver cuál es el mejor punto de sinterizado, antes de llegar a 600, pondría, ya, vamos a probar desde 550. Nada, señor. Subimos a 570, nada, hasta 600. Entonces, eso es lo que hacen acá. Testean para ver cuál es el mejor punto de sinterización, y sin necesidad de fundir la pieza se sinteriza. Entonces, tenemos la pieza ya metálica, ya no es polvo, y esta pieza obviamente
tiene exigencias metálicas o mecánicas importantes, ¿no? Aquí dice high pressure, ¿no? ¿Qué significa? Que se quiere tener una alta presión, es decir, que sobre la presión que ya tenía, se vuelve a hacer una segunda presión. ¿Esto para qué? Para mejorar el rendimiento de las piezas. El rendimiento mecánico de las piezas es mucho, tiene propiedades mucho mejores, ¿no? A las normales. Y como ustedes pueden observar, por ejemplo, esta es la construcción de qué. Parece que es una caja de cambios, ¿no? Las aplicaciones. Bueno, con este tipo de productos se utilizan piezas que requieren en detalle, es decir, requieren un acabado muy, muy, muy interesante, ¿no? Es decir, requiero precisión, no requiero hacer mucho, requiero que las piezas estén listas ya. La precisión tiene que ser, puedo repetir, tiene que ser de un detalle en ingeniería bastante apreciable. Por ese mismo hecho, yo no puedo trabajar de manera, no puedo darme el lujo de estar yo constantemente realizando procesos de mecanizado, ¿ok? Es algo que ustedes tienen que enterarse y entender. Muy bien. Vámonos Inge, entonces. disculpe que le interrumpa. Este proceso creo que es muy interesante y me gustaría saber por qué este proceso. ¿Es más rápida la elaboración de los productos o es más fuerte la obtención de los metales de estas piezas? Ah, muy buena pregunta. La resistencia mecánica depende mucho de la presión que se va a realizar para la obtención de las piezas antes del sinterizado, ¿sí? Es un dato muy importante. Como por esta técnica se realizan piezas de alta precisión, ¿no? Piezas de alta precisión, ¿qué es importante entender? El know-how del proceso, es decir, la técnica del proceso o el secreto del proceso está en la pulverización del metal. Entonces, el proceso de pulverización del metal resulta ser un poco costosa, es relativamente costosa, pero se obtienen productos de altas resistencias mecánicas, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, y yo soy honesto, no he visto un proceso de polimetalurgia dentro de mi vida profesional en planta, ustedes puede que sí lo vean, porque el costo del proceso de pulverizado de los metales cada vez se está rebajando más. Es más, hay más empresas que están entrando en procesos de reciclado y de fragmentación de metales. Esto es importante que ustedes sepan. Entonces, si ustedes conocen ya el procedimiento de metales por polimetalurgia, es una ganancia para ustedes, porque ustedes saben en qué consiste y saben que el know-how del proceso no solamente está en pulverizar bien los metales, sino está en hacer bien la distribución de las aleaciones, en dosificar correctamente cuánto de ferroaleante necesita, etcétera. Y más allá de eso, está también en las presiones antes del sinterizado y después del sinterizado. ¿Ok? ¿A quién le gustaría hacer un proyecto de tesis o proyecto de grado con este tema? A ver, ¿a quién le gustaría trabajar con este tema? Un tema muy interesante, ¿no? Un tema que tal vez podría incluso ser proyecto para titulación de tesis y demás. Esto hay que trabajar, por eso es importante investigar. Bien, ok, entonces vamos a irnos al segundo cortecito. Inge, disculpe, mil disculpas, tengo una duda. Sí. Lo que logra que el metal llegue a ese punto de acabado fino, ¿es un elemento químico o es una máquina? Ah, es una máquina. Por eso, yo le decía, si usted ha visto el peletizado que nosotros hemos hecho, señora Giovanna, en investigación, a ver, para todos, ¿qué es peletizado? ¿Qué hemos hecho en peletizado? Aquí estamos viendo aquí una fotito, lo voy a resaltar. Esta es una fotito de una colada, ¿no? Esto es un lingoteado. En el peletizado, en vez de lingotear, ¿qué se hace? El caldo caliente se vacía a un recipiente metálico con agua. Mejor si está el agua a baja temperatura. Tiene que estar lo más frío posible. ¿Por qué? Porque cuando el agua, el caldo que está caliente va a chocar con el agua que está fría, se produce un shock térmico. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente se van a formar pequeñas esferitas, va a solidificar.
y cuando uno hace el caldo ingresa al agua y estas esferitas se van depositando al interior del recipiente que tiene agua. Entonces, eso es peletizar. Muchas veces, no sé si está acá, que vamos a tratar de subir un poquito más, creo que está acá. Para el peletizado se utilizan una especie de cernidores. Entonces, los cernidores lo que hacen es van separando. ¿Dónde está la polimetalurgia? Aquí está. Ah, ya, más o menos. Está acá, creo que no está acá. Vamos a verlo. No está acá. Ya, ni modo. Si tienes una especie de cernidorcitos o mallas, como las que se utilizan para tamizar harina y demás, escurridores, coladeras, el caldo ingresa ahí y van chorreando pequeños chorritos, ¿no? De caldo caliente, obviamente, por esos orificios, por esos coladeros. Y como hay muchos caldos que van chorreando a la vez, el peletizado es mucho más eficiente. Ese es el peletizado. En el caso de la pulvimetalurgia, ese es el secreto. Este vaciado, esta colada, se realiza ya por un proceso de atomizado. Entonces, a ver, vamos a una vez más verlo, ¿dónde está? Antes de ir al pequeño corte, ¿dónde estamos? Vámonos a revisar. A ver, un momentito. Ya, lo vamos a ver volviendo. Voy a tratar de capturar justamente ese momento en el cual se está haciendo la revisión del proceso para obtener los polvos, pero es un atomizado. Es decir, se realiza la colada tiene que ser bastante lenta y tiene que haber un atomizado fuerte, es decir, tiene que haber por ambos lados inyección de agua, vamos a decir. Ahora que estamos en esta enfermedad, ustedes han visto que venden atomizadores en la calle de 5 pesitos, 10 pesitos. ¿Usted ha visto eso, señor Miguel? Sí, Señor Diego, ¿usted ha visto esos atomizadores que venden en la calle? Sí. ¿Ha visto? Sí. Es sencillito, ¿no? Usted hace un clic y empieza a atomizarse. Eso es para aplicarse alcohol en las manos. Imagínese ese tipo de inyectores al interior de un horno. Entonces, está vaciando un caldito, un chorrito del caldo, y eso empieza a ingresar con fuerza. Entonces, automáticamente se va a atomizar. Las partículas, las moléculas del caldo se enfrían de forma brusca, y como son muchas moléculas, en este caso de agua fría, entonces tiende a atomizar. Se empiezan a formar pequeños granitos, pero de metal. Ese es el proceso de atomizado. Eso lo vamos a revisar una vez volviendo del caldito. Entonces, escúchenme bien. ¿Qué es el trabajo que ustedes van a realizar? Lo pondré acá. ¿Cuál es la tarea que van a realizar? Para este momento, igual una pequeña investigación. Alto. Aquí. Muy bien. ¿Cuál es el trabajito? El trabajo es el siguiente, por favor. Van a investigar, aunque ya les he dado yo los datos, investigar los pasos para la pulvimetalurgia. Al igual como nos ha explicado el señor Walter los pasos para hacer un huevito pasado y la señora Paola los pasos para hacer galletitas, ¿cuáles serían los pasos, el procedimiento en este caso? Aquí pondremos como tiene que ser, procedimiento para elaborar productos por pulvimetalurgia. ¿Cuáles serían los procedimientos? ¿Está clarito? ¿Cuál es la consulta? ¿Está clara la consulta, señora Ángela? Sí, que... Ya, muy bien. ¿Cuáles son los procesos? Ojo, igual también van a enviar de forma rápida para que sea más sencillo y no se compliquen tanto, lo van a enviar al WhatsApp. Pero esta pregunta también yo la voy a hacer por el aula virtual y ustedes lo tienen que enviar ya, pero un procedimiento muy profundo, es decir, van a hacer una investigación mucho más profunda. ¿Estamos?